Corintios, capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 16. ¿Amén, hermanos? Amén. Okay. Le puse por nombre al mensaje, hermanos, alcanzar la madurez para no perecer. Pero vamos a leer, como siempre leemos la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Todos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Leamos el primer versículo, el versículo 6, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo ¿qué? Por eso le puse por nombre alcanzar madurez para no perecer. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, una vez más en este día. Yo solamente, Señor, y cada vez que me pueda parar acá, hazme reconocer mi maldad, hazme reconocer que realmente no soy nada, Señor, y ayúdame, Señor, a que lo que yo vaya a hablar no venga de mí, sino de ti, de tu santa y preciosa palabra. Úsame, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, por favor. Ahora, me gustaría, hermanos, compartirles por qué es tan importante alcanzar esa madurez. Y ya el título dice que para no perecer. Hermanos, perecer es morir. Y morir, hermanos, es una muerte espiritual. Es una muerte, hermanos, y inclusive, hermanos, quizás muchas veces morimos prontamente, hablo físicamente, porque no estamos alcanzando la madurez, tomamos muchas malas decisiones. Estoy cansado, por ejemplo, de quizás Dios guarde me pueda cubrir a mí, pero hace poco murió una persona y cuando fueron a ver que era porque murió, sufría de diabetes y tenía tantas complicaciones, pero ¿qué pasó? La familia, porque la abuela era diabética, no, se tomaba un refresco el diario solo. Un refresco de 2 litros diarios él solo. Entonces, son cosas provocadas por nosotros mismos. Pero esta alcanzar la madurez también para no perecer espiritualmente, hermano. El enemigo siempre está atacando y nosotros, en cierta manera, dice la Biblia que la carne es débil. Por eso hace una comparación entre la
lo carnal y lo espiritual. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esta serie de mensajes, hermano? Que podamos hacer una diferencia y tener una elección, porque al final, hermano, es una elección. No es algo que ni por más que se diga se va a imponer, es algo que usted va a elegir. Pero usted debe tomar la decisión de apartar, como dice en Romanos, lo carnal, mis queridos hermanos, y tomar lo espiritual. Ahora, para lo que no es, para lo que no debería ser, para lo que yo no quisiera tener, vemos en el versículo 6, mi querido hermano, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Eso sí es algo bueno, entre los que han alcanzado madurez. Eso también es algo bueno. Pero dice la Biblia en primer lugar, ¿y sabiduría de qué? No de este siglo. Hermanos, sabiduría para lo que no es. Yo debo entender que necesito la madurez para darme cuenta de que no me conviene el pensamiento de este siglo. Pero que será siglo. Oye, el siglo son 100 años. ¿Qué trata de decir? Sí, un prolongado tiempo donde las personas en ese tiempo viven de una manera, pero una manera que no está siendo conforme a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso se le llama a este ciclo, a este tiempo, a lo que estamos viviendo. Yo no puedo vivir de esa manera porque no voy a alcanzar la madurez. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Y qué pasa? Que nosotros, sin darnos cuenta, que crecimos en este mundo, padres de este mundo, profesores de este mundo, compañeros de este mundo, estamos empapados de este mundo. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, algo que me gustó, que lo dijo por acá Jerry también, es la transformados. Ya no puedo seguir en este mundo, ya yo no soy de este mundo, porque quien se constituye amigo de este mundo al mismo tiempo se está constituyendo enemigo de Dios. Amén. Y por eso Dios hace ya una diferencia, hermanos, que nosotros ya no somos de este mundo. ¿Por qué entonces tengo problemas? ¿Por qué entonces, sin darme cuenta, estoy pereciendo? Porque sigo pareciéndome a este mundo. No te cuenta, hermano, algo muy sencillo. ¿Qué ve? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué mira? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se dice? ¿En qué lugares está? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su pensamiento a futuro? Todo esto define si la persona vive bajo este mundo o vive bajo la voluntad de Dios. ¿Amén, hermano? Tienen que tener cuidado con eso, porque marca una diferencia, ¿sí? Una diferencia donde es muy notoria. Mire lo que dice el versículo 12 de la misma lectura del mismo capítulo, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿quién? Del mundo. No recibimos el espíritu del mundo, sino que dice la Biblia, y hace la diferencia, no te que ahora este espíritu es con mayúsculas, sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Hace una notoria y grande diferencia. Ahora, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que nos demos cuenta de la gran bendición de que Dios se acercó a nosotros, para que nos demos cuenta que y veamos algo tan maravilloso de la obra de Cristo en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que ya darnos cuenta que pasa conmigo, que no puedo alcanzar la madurez, porque el problema más grande que estoy teniendo es que estoy empapado en este mundo. Se quiere parecer a las personas de este mundo para filtrarse entre ellos. Y Dios demanda es una diferencia muy notoria. Mire lo que dice en ese mismo versículo. No tan solo lo de este siglo, sino que dice también, ni los príncipes de este siglo. Príncipes, hermanos, son los que aquellos que están detrás toda su vida de
cosas materiales. Yo no debo estar ahí. Ya yo sé que lo material se daña. Ya yo sé que lo material se queda. Ya yo sé que lo material no me lo puedo llevar. Pero también dice la Biblia que esos príncipes son aquellos famosos. Hermano, date cuenta y perdóname, se ha tratado, yo era algo así, hermano, que buscaba mucho llamar la atención. El más chistoso. Me di cuenta, hermanos, que en el liceo yo quería ser el más chistoso. Ahora me di cuenta, hermano, y perdóneme, que eso era el más tonto, el más payaso. Y a veces, hermano, tenemos esa tendencia de querer ser vistos. Y cuando llegamos a la iglesia y tenemos esa carnalidad de querer ser vistos, van a pasar dos cosas. O eres visto para el hombre, o te amargas porque no eres visto para el hombre. Porque ya está eso en tu corazón. En cambio, una persona que sabe que no debería tener, porque ya es una diferencia, por eso dice no a los príncipes, no a los famosos. Ya yo sé que ya Dios no quiere que el hombre sea por sí mismo exaltado, sino que sea humilde para servir a Dios. También dice la Biblia, hermano, entre lo que son príncipes, uno de los conceptos también más significativos es gobernantes. Mire lo que dice entonces el versículo 8. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermano, el hecho es que la gracia del Señor, por no querer ser alguien importante de este mundo, y si lo hubiésemos sido, nos pudimos despojar de eso. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna profesión? ¿Un estudio o una preparación secular? Yo creo que usted es pastor de catequesis, ¿verdad? Allá una especialidad, la mecánica, por allá. Todo el mundo tiene algo. Usted también, vamos por allá, una experiencia, por allá también, unos estudios, preparación. Mi querido hermano, cada uno de nosotros, pero si usted pone eso primero, que lo que Dios ahora quiere hacer en usted, no puede ver la gracia de Cristo en su vida, la gracia, la obra, lo maravilloso, porque ¿qué tal usted que no permite que usted se pueda apartar para darle la prioridad a Cristo? ¿Ve? Por eso, hermano, necesitamos comprender estas enseñanzas, hermano, porque yo necesito saber cómo comportarme. Amén. Eso es la madurez. He hablado mucho sobre el tema de la madurez, tratando de que entendamos, porque quizás, hermano, algunos que estén aquí en esta mañana, y me preocupa y perdonen, jóvenes quizás no pasaron a la edad, jóvenes que no cambian, adultos que no avanzan, pueden perecer. Ahora, ¿por qué? Porque son inmaduros. Pero Dios también le dice a esa inmadurez, pecado. ¿Ven, hermano? ¿Cuántas veces no hemos visto comportamientos erróneos de personas y que terminan pereciendo, alejándose del Señor y tomando tantas malas decisiones que lamentablemente, hermanos, hace que esa persona siempre va a ser ¿qué? Un niño inmaduro. Una persona que no va a poder ni siquiera manejar sus emociones, no va a poder manejar su vida ni la responsabilidad de una familia, siempre va a tener conflicto. ¿Por qué? Porque no sabe ser maduro. Y para eso Dios nos llama. Amén. Para darnos madurez. Pero ¿cómo se consigue esta madurez? Es donde vamos a hablar más adelantito. Ahora, otra de las cosas que dice la Biblia en el versículo 9, presta atención, antes bien como está escrito, número 1, cosas que ojo que no vio. El problema, mi querido hermano, es que todavía usted y yo estamos inmaduros, dice Isaías 42:7, porque a pesar de que Cristo, hermano, llegó a nuestras vidas, y espero que usted lo sea profesante,
Una de las 4 explicaciones que estaban dando de las personas los jóvenes que pasaron acá sobre si es salvo, si todavía no está seguro de su salvación, pero hay uno peligroso que abunda hoy en día, que él cree que es salvo, pero no lo es. Y hermanos, eso es una cosa, ¿cuándo vamos a durar bien así nunca? Porque algo que aprendimos hoy también en la clase de esta mañana, en la escuela dominical, es que si la persona no va a entender porque Dios no tiene Cristo en su corazón, ¿cuándo va a ser procesado? ¿Cuándo va a madurar? Mira lo que dice entonces Isaías 42:7. Dice la Biblia, para que abras los ojos, hablando Dios, o la palabra de Dios de Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías, para que abra los ojos de los ciegos. Pero está hablando, hermanos, por favor, de una ceguera espiritual, porque Él ciertamente a muchos le quitó la ceguera física. Hermanos, realmente está dando una enseñanza. Siempre el mayor problema no es una ceguera física, el mayor problema es ceguera espiritual. Entonces, algo que estaban diciendo ayer, hermanos, ¿qué es lo que más nos molesta hoy en día? Escúchame, ¿qué es lo que más nos molesta hoy en día? Que nos corrijan. El pastor, cuando hablaba con él a solas, me decía: pastor, es tan difícil ahorita tener normas. Trata o el instituto, el seminario, trabajar con dementos, restarle a la persona hasta que ella misma se dé cuenta que no es para él, que queremos que ella entienda que ella sea una persona capacitada y que Dios la pueda usar y que sea llamada a un ministerio, algo hermoso. Pero la verdad es que la Biblia ya enseña que cuando tú corriges a alguien y esa persona no es una persona no salva, escarnecedora, una persona rebelde, te va a odiar. Te va a odiar. Hay muchachos odiando a papá porque lo regañan, porque lo castigan, porque lo corrigen, ¿sí o no? Lo odian. ¿Pero por qué? Mi querido hermano, porque son ciegos. Ven mejor a alguien que los hunde en una adicción, en un pecado. A eso sí los ven bien. Pero alguien que los enseña, que se preocupa por ellos, que los corrige, que está encima de ellos, a eso los miran con los de hermano. Aquí hay un tremendo problema, es una ceguera que tiene la gente. Y qué triste que después de llevar tantos palos en la vida, si es que Dios se lo permite, después de llevar tantos palos en la vida, termina, y perdón la expresión, como un tonto diciendo: mi papá y mi mamá tenían cartón. Le hiciste la vida feliz a tu papá. Es más, le generaste un cáncer a tu papá de tanto pelear contigo. Perdiste mucho tiempo de tu vida, gastaste fuerza, años, porque simplemente estabas ciego y no quisiste abrir los ojos. También dice el versículo 9 de 1 de Corintios, capítulo 2, hay una ceguera espiritual, mis hermanos, pero también dice allí: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído que oyó. Otro problema con la inmadurez es que la gente ni ve quien le ama, ni ve quien quiere ayudarle. Al contrario, lo ve como su enemigo, pero no está presto para oír. Marcos 7:37. Marcos 7:37 dice la Biblia. Marcos 7:37. Amén, hermanos. Amén. Dice la Biblia: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Porque que hacía él, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué cosa tan maravillosa que el Señor, cuando da la enseñanza, decía ay, que lo repite. ¿Cómo es que dice? ¿Que me ayuda? De cierto os digo. De cierto, presta atención, ponme cuidado, te quiero decir algo importante, algo que de verdad necesitas escuchar. De cierto te digo. Pero todos los que estaban allí
no todos escuchaban. El propio Jesús, delante de ellos, el propio Dios, hablándole, y no escuchaban. ¿Qué queda para nosotros? Por eso, hermanos, necesitamos alcanzar madurez, para que podamos escuchar. Amén, hermanos. No son de buen corazón, inclinados a la maldad. Eso es madurez, mira lo que dice. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de quién. De nosotros, hermanos. Necesitamos madurar, necesitamos entender que la obra realmente no es ni siquiera de nosotros, es Cristo en nosotros. Solamente que no cedemos, no cambiamos, no dejamos. Amén, hermano. Mira lo que dice en Génesis. Ve conmigo a Génesis, por favor. Rapidito, Génesis 8:21. Génesis 8:21. Esta es la definición de Dios, hermano. La gente se molesta, ¿no? Yo estaba la semana pasada y me comentan que una persona, bueno, se molestó porque es que él es muy bueno. Bueno, si sigue así, se da tan bueno para el infierno, porque si no quiere recibir al Señor, pues lamentablemente su bondad lo condenará, pero no es la bondad de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando, hermano? Porque no vinieron el domingo ese, pero bueno. Dice la Biblia, hermanos, 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, o sea, el corazón de Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermano, es Dios quien está definiendo realmente cómo somos nosotros. Una persona madura, por cierto, es aquella que dice soy malo. ¿Usted será capaz de decirse eso? Soy malo. Evalúese, chequéese, dése cuenta. Malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Dese cuenta, sea realista. Una persona madura reconoce, sí, aunque nadie me ve, yo hoy, en el día, ya he pensado cosas malas. Eso es una persona que alcanza madurez, reconoce quién es, lo reconoce. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que usted y yo necesitamos, de hecho, el versículo 13 dice la Biblia, lo cual también hablamos, estoy en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hermanos, la sabiduría humana es aquella como, por ejemplo, nos nota la Biblia, una persona se aparta de Dios, hermanos, y toma sus propias decisiones. Él empieza a tener una sabiduría propia. Por eso la Biblia en el versículo 14, recuerden, hermano, que esa sabiduría humana vino Nimrod. ¡Wow! Tremendo hombre, dice la Biblia, pero puro para hacer cosas en la cual él fue el que constituye Babilonia, Babel. ¿Qué pasó con él? Él era el que inició, el líder de Babel. ¿Qué pasó con Babel? Se reveló con Babel. ¿Qué pasó con Babel? Intentó hacer un imperio sin reconocer la autoridad de Dios. Ellos están en una tierra prestada. Pregunto yo, hermanos, ¿será que usted y yo no nos hemos dado cuenta que usted y yo estamos prestados? Que la vida no es suya, la tierra no es suya, lo que usted está pensando en este momento, cuando usted llega a su casa y dice, llegué a mi casa, ¿es suya? Pregúntale a los de la Guaira si la casa era de ellos. Pregúnteles. Ellos ahí, no, nadie me va a mover. Sosténgala. No la puedo sostener. Por eso, mi querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto.
Luego, mis queridos hermanos, es importante que el versículo 14 dice, 1 Corintios capítulo 2 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Para él son locura, hermano. Necesitamos entonces alcanzar la madurez para quitar esos malos pensamientos. Ahora, ¿qué pasa? Que todas estas personas que no ven, que no oyen, que no tienen buen corazón, que son hombres naturales, son personas que perecen. Ahora, ¿qué necesito yo para alcanzar la madurez? ¿O por qué yo necesito alcanzar la madurez? Primero, porque ya con los no, es decir, con la ceguera, con no tener oído, necesitamos que esos no se conviertan en sí. Yo necesito ver, yo necesito oír, yo necesito que Dios me cambie el corazón. Esa es transformación. Cuando Dios cambia nuestro corazón. Versículo 6, dice la Biblia, vaya conmigo a 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Pero, mi querido hermano, no de este ciclo. En Santiago, ya le dije, 4:4 dice que usted, mi querido hermanos, alguien es de este siglo, alguien es de este siglo, no debería ser. Pero con que yo lo diga es suficiente, hermano. ¿Cree usted que sería suficiente? Es más, hermano, con que la palabra de Dios lo diga, ¿sería suficiente? Hermano, de verdad, perdóname, la Biblia es la autoridad, es todo lo que necesitamos, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? ¿Es suficiente para enseñarnos? Sí. ¿Es suficiente para que venga de Dios? Sí. ¿Es suficiente para corregirnos? Sí. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque usted no mandó. Porque usted no obedece. Y ahí es donde empezamos a alcanzar la madurez, cuando cambiamos, porque Dios dice, ya dejo la niñería de que me quieren cambiar, me quieren imponer, son injustos conmigo. Si supieran, no, tú no quieres ceder, tú no quieres cambiar. Amén, hermano. Usted y yo estamos saliendo, no señor, y eso hace un impedimento grande para que una persona alcance la madurez. Amén. Ahora, mi querido hermano, vemos ahí entonces que necesitamos poder ver. Recuerdan cuando el Señor dice, alzad los ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega. Dios nos estaba diciendo a sus seguidores, hermano, usted es seguidor del Señor. Amén. Usted es seguidor del Señor. Alce la mirada, no mira aquí cerquita. El que mira cerquita es todo lo que Él necesita. Pero no está mirando un poco más allá para darse cuenta de cuando soy maduro, ya yo no me preocupo de lo que yo necesito porque sé quién me va a dar lo que necesito. Yo voy a mirar más allá porque yo voy a atender los negocios de mi padre. Yo voy a ir más allá, mirar más allá, porque la obra más difícil no está en lo que yo haga, sino en lo que hizo Cristo. Todavía hay personas que creen que se pueden salvar por sí solas. ¿Sabe por qué mucha gente no alcanza la madurez y no alcanza la salvación? Porque todavía cree, y eso lo aprendimos los jóvenes, que cree que por sus obras puede salvarse. Es tan difícil tratar de alcanzar algo y nunca llegar a tomarlo. Esa es la salvación por obras. Nunca la vas a poder alcanzar, porque por obras nadie puede ser salvo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que ya cambiar esa manera de pensar. Oír, mis queridos hermanos, es lo que nos da y aumenta, nos da la fe para creer en Jesús y nos aumenta la fe. Siempre recuerden Romanos 10:17, haciendo una especie de repaso, pero para llegar a los 3 puntos. Romanos 10:17 que dice, y así que, como dice, la fe es por el oír. Pero oír cualquier cosa no. Pero tengo un problema, que no sé escuchar. Dios ya me dice, Dios ya me habla. Uno de
distintivo bautista que yo necesito para crecer y madurar no es llegar a un sitio donde me entretengan. Yo necesito estar en un sitio donde se abra la Biblia, se enseñe la Biblia y eso transforme mi vida, porque es lo que tiene poder para cambiarme, la palabra de Dios. El problema, mis queridos hermanos, es que ya que estoy aquí, ¿qué está pasando? Que sigo igualito. El Señor hizo la obra, nadie lo valora y el Señor ya está cerca. Hechos 9:18. Hechos 9:18. Hablando de esa ceguera, mi querido hermano, que ya usted y yo, a Pablo, dice la Biblia, al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, yo considero que cuando usted llegó a Cristo y usted oró al Señor y usted fue salvo, todo el conocimiento no le vino todo, ¿verdad? Uy, yo llegué a Cristo, yo recibo a Cristo y como dice mucha gente, lo hemos escuchado también, sáqueme de eso. Pero nos damos cuenta, hermanos, que nos falta mucho por saber realmente lo que es y no lo que maneja la gente. Hay una diferencia, hermano, y no quisiera decir como mucha gente se le da rabia que nosotros quizás digamos, porque ponemos en alto la Biblia, ponemos en alto la palabra de Dios. Dicen, ay, que esos creen que son los únicos que se pueden salvar. Ay, que esos son los únicos que se la saben todas. Ay, que, hermano, si no, lamentablemente uno habla con ellos y les trata de explicar, mira, ven acá, pero vamos a hacer algo, vamos a estudiar la Biblia, a todo es Biblia. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Todo lo que tiene que salir de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Hay una condición, ¿cómo es nuestro corazón? Engañoso, malo, perverso, de la juventud, lo mismo ahorita, pero hay algo hermoso que nos enseña la Biblia. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito, Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Hermano, el corazón limpio cuando te llega a Cristo. Hermano, Dios limpió tu corazón. Todo lo que muchos no lo saben, no lo pueden manejar, pero Dios limpió tu corazón. Cuando Dios limpió tu corazón y borró todos tus pecados, ¿qué tenemos ahora que hacer nosotros? Ya lo limpió, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenerlo limpio, ya lo limpió. Bueno, yo no sé, pero ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede decir cómo hacer para mantenerlo limpio? No me la sé toda, necesito seguir aprendiendo. No basta con decirte leer la Biblia, que por cierto tampoco la quiere leer, pero no basta con decir y leerla porque quizás muchas cosas no la puedes leer. Es un conjunto de cosas que debemos hacer. Yo leo la Biblia, yo investigo, yo vengo a la iglesia, Dios me explica, yo busco a alguien que Dios ya puso para preguntarle para que me explique, porque es un bonito cuando tengo ya para preguntar. Hermano, ayer hubo una conferencia aquí, 2 días, ¿y qué hacía yo? El pastor de acá. Yo sigo preguntando, porque yo quiero seguir aprendiendo. Amén. ¿Cómo le parece la conferencia? ¿Qué usted le hizo falta? O, mire, dígame, o mire, tengo esta duda, ¿sabe que presenté el seminario a todos allí, hermanos, y comencé con ellos, y hay cosas que me dijeron que me gustaron, que después las evaluó con, sobre todo los hermanos del instituto, los próximos estudiantes, la iglesia seca. Pero oye, me dijo algo que me llamó la atención, mira, porque no lo hacen un martes y parte del miércoles de la mañana y se va a la gente. También listo, salimos más rápido, ¿por qué no? Y así va uno buscando las opciones, lunes y martes en la noche, pero 1 hora más aquí, 1 hora más aquí, y
Y así uno empieza a, con lunes y martes. Y empecé a evaluar y a hablar, porque esto hay que seguirlo, pero si uno no pregunta, ¿has escuchado esa frase de Beto? Si uno no pregunta, ¿cómo aprende? Ok. Es tremendo, hermano, porque hay que tener cuidado y quiero hablar entonces cómo yo puedo alcanzar la madurez para no perecer. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay tres cosas que te traje, mi querido hermano, para poder comprender que yo necesito el proceso. ¿Cómo puedo alcanzar la madurez? Necesito alcanzar, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo necesito ya alcanzar esa madurez. ¿Qué voy a hacer? Número uno. Son tres cosas y las tres cosas te lo digo. Mira, tú no puedes alcanzar la madurez si no conoces a Dios. ¿No te das cuenta? Repasando la palabra del Señor, no conoces a Dios, la obra de Dios, no la conoces. Número dos, mis queridos hermanos, puedes alcanzar la madurez primero si conoces, si tienes conocimiento. Y eso es lo que habla este contexto: sabiduría, conocimiento, sabiduría. Y usted sigue sin saber nada, y pasa los años sin saber nada. Tienen que tener cuidado con eso. Hay que ya preocuparme por conocer a Dios, pero también admirarlo. Ojo, no puedo admirarlo si no lo conozco. No se puede. Usted no lo va a admirar si no lo conoce. Por eso es una cadena. Yo lo conozco leyendo la Biblia, aprendiendo de su palabra, pero yo lo admiro cuando medito en su palabra. Cuando lo que me enseñaron lo guardo. Porque Dios nos manda a guardar su palabra y guardarla, memorizarla, tenerla siempre presente. Y luego conocerlo, admirarlo y seguirlo. Yo no puedo no puedo seguirlo si no lo admiro. Y no puedo admirarlo si no lo conozco. Es una cadena. ¿Cuál se está brincando usted? Está tratando de seguirlo, pero es que todavía no lo conoce. Y ahí es donde está el perecer de la persona, el fracaso. Quizás está tratando de seguirlo, pero todavía no sabe en verdad lo que Dios hizo por usted. Cuando usted no, sí, murió la cruz por mí, ya yo lo sé. Así tan fácil, así tan triste, y no lo admiras por eso. ¿Quién lo haría por ti? ¿Quién lo ha hecho por ti? Porque no lo admiras. Pero cuando yo lo conozco es porque leo. Cuando yo lo admiro es porque medito. Y cuando yo lo sigo es porque lo aplico. Ahí está la cadena. ¿Estás aplicando a seguir a Cristo? Vamos a aprender sobre eso. Número uno, entonces, conocer. 1 Corintios capítulo 1, 4 y 5 dice la Biblia. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Cuál es el número uno? Conocer a Dios, dice la Biblia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo le está hablando a una iglesia que no tenía el conocimiento completo. Pablo le habla a una iglesia que aunque se conoce como carnal, pero aún así, enviándole una carta, le quiere seguir dando conocimiento. Y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué, hermanos? Enriquecidos en Él. En toda, ¿qué, hermanos? Y en toda ciencia. Su palabra, única forma. Hermanos, por la gracia de Dios, ¿alguien puede levantar su Biblia? ¿Alguien puede levantar su Biblia? ¿Alguien trajo Biblia, por cierto? ¿Trajo Biblia? Mira, ¿la tienes ahí? Te la puedes llevar a donde quieras. Puedes estar en el sofá, puedes estar en el cuarto, puedes ocuparte el receso del trabajo, de los estudios, puedes antes de dormir levantarte. En la iglesia obviamente se te enseña no a teléfono, a Biblia en mano, con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, el propósito de la iglesia, del pastor, del misionero, el propósito de Dios primeramente
es que tú seas enriquecido en su palabra. Entonces yo no puedo alcanzar madurez, mi querido hermano, si no estoy creciendo en su palabra. Porque, hermano, para conocer a Dios no es de otra manera, sino única y exclusivamente por su palabra. Únicamente por su palabra. Su fe aumenta por su palabra. Su crecimiento, su madurez por su palabra. Y ahí es donde está el mayor problema. Pregúntese, sería trampa decirle a un joven si leyó la Biblia ayer. Pero le voy a preguntar si la leyó el jueves. El jueves no hubo conferencia. El jueves, hermano, tuvo clase. Si no la leíste el jueves, ya no es que Dios no quiere enriquecer, porque tienes Biblia en tu mano. Es porque la persona no quiere. De verdad, hermano, no se puede obligar. Y aquí damos un pequeño alimento. Y a veces trato de darlo lo más sólido o profundo posible. Pero, hermanos, no se puede si la persona no quiere. No quiere escuchar, no quiere aprender. Por eso, mis queridos hermanos, es una iglesia bíblica. Esa, todas las iglesias, aunque dice, la Biblia dice, mentira. No dice nada ahí. Porque si dijera, muchas cosas cambiarían. La Biblia dice, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo sé yo qué es lo que dice la Biblia? Si no, en todo momento estoy enseñando bajo la Biblia, me estoy rigiendo bajo la Biblia, bajo los mandamientos de la Biblia. ¿Amén, hermanos? Eso es una persona que de verdad entiende que no puede nunca alcanzar la madurez si ni siquiera se memoriza un versículo. Esto que hacemos, mi querido hermano, eso es para crear un hábito en su vida, de que usted constantemente quiera leer la Biblia y quiera memorizar versículos. Tiene 10 años y no se sabe un versículo. Si acaso Jesús lloró, y yo le digo la cita, ¿cuál es la cita de Jesús lloró? No sabe ni siquiera cuándo. Ese es el problema en realidad. Amén, hermano. Hace poco, hermano, mire el asunto. Hace cierto tiempo, pues, hablé con cierta persona y le preguntó, y te lo puedo preguntar a ti, ¿cómo fue salvo la gente del Antiguo Testamento? La Biblia dice que la única manera de ser salvo es a través de ¿qué? Cristo. Y te puedo preguntar ahorita, y entonces, si Cristo no había venido a la tierra, ¿cómo fue salvo? ¿Cómo se salvó si Cristo no había venido, no había muerto en la cruz? La única manera a través de Cristo era el camino, la verdad y la vida. Él nos había manifestado. ¿Qué pasó? ¿Cómo era salva? Entonces en esa conversación la persona me dice, ahora toda la vida me he hecho esa pregunta. Tiene una iglesia bíblica, tiene un pastor bíblico, tiene alguien que te enseñe y nunca tuviste el deseo de preguntar qué haces con tu vida. ¿Sí me entiendes, hermano? Ahora, ¿la culpa de la iglesia? ¿La culpa del pastor? ¿De quién es la culpa? Ahí es donde está el problema de que la persona no madura. Porque no pregunta, no estudia, no quiere conocer a Dios, no hace hincapié en su vida de poder conocerlo. Por cierto, para el que no lo sabe, siempre estuvo la salvación a través de Cristo. Cuando Moisés levantó la serpiente, cuando Abel presentó la ofrenda, cuando Dios degolló los animales y tapó, cuando el pueblo salió de Egipto, en todo momento siempre la salvación fue a través de Cristo. Solo que anteriormente de una forma simbólica, sin embargo, la esperanza estaba en ellos. La promesa está, la forma era de que me iba a venir, y cuando yo creía en eso, aunque no había llegado, eso fue lo que lo salvó. Fácil. Pero ¿por qué no lo sé? No porque no haya quien se lo explique, es porque la persona no quiere madurar. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, en todo conocimiento no se necesita
conocimiento, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, la falta de conocimiento, primera de Timoteo 3, 6, vaya conmigo. La falta de conocimiento, hermanos, y por eso es tan peligroso, es como un mono con hojilla. Una persona que no lee la Biblia, una persona que no está creciendo en los caminos del Señor, es un mono con hojilla, es peligroso. ¿Me está escuchando, hermano? Repítalo, si yo no estoy leyendo la Biblia, que soy un mono con hojilla. Si yo no estoy creciendo en los caminos del Señor, que soy, voy a pagar un poco un mono y le doy una hojilla que usted vea. Patas allá todo el mundo. Hermanos, primera de Timoteo 3:6 dice, no un neófito, nuevo creyente, pero no se refiere a tan solo a una persona que esté llegando a la iglesia, sino que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mi queridos hermanos, un nuevo creyente, una persona que sea tiempo, es neófita también, porque no tiene conocimiento. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Qué necesita la persona entonces? ¿Por qué? Porque se envanece. ¿Sabe qué significa eso? Se llena de orgullo. Es peligroso poner a alguien a servir. Es peligroso poner a alguien como un líder cuando la persona es neófita, es ignorante, es un nuevo creyente, o sea, no tiene conocimiento. Se va a envanecer y va a creer que se las sabe todas. Es peligroso. Porque en vez de ayudar, hace daño. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, entonces, ¿usted quiere quedarse como un neófito? ¿Usted siempre pasan 20 años y va a seguir siendo un nuevo creyente? ¿Cuánto tiempo ya tiene en la iglesia y está estancado, no crece? Entonces por eso está, si voy a la iglesia, si no voy, si voy a servir, si no voy a servir, si voy a servir. Porque no tiene el conocimiento. Por eso, mis hermanos, el problema es que dice la Biblia, que ¿cuál es el problema tan peligroso de eso? Dice, envaneciéndose caiga la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Qué fue lo que hizo que Satanás fuese condenado? ¿Sabe qué fue lo que hizo que Satanás fuese condenado? Algo que todavía tiene mucho un inmaduro, orgullo. No es enseñar, orgullo. Esa es la condenación del diablo. Él fue orgulloso y Dios lo condenó por eso. Quiso ser más que Dios. Una persona ignorante, una persona con poco conocimiento, una persona que no está luchando para seguir aprendiendo. Bueno, no me la sé toda, pero todos los días estoy estudiando, aprendiendo, porque quiero madurar. Pero si usted todavía está en ese estado, es peligroso para su vida. Va a ser peligroso para sus decisiones. Va a ser peligroso para las personas que lo rodean. Porque yo he escuchado gente, hermanos, que dicen unas brutalidades y el que está al lado dice, de verdad que esta persona sí sabe de la Biblia, Dios, y lo que está diciendo es una brutalidad, no es nada correcto lo que está diciendo. Pero ¿sabe por qué? Porque se envanece, es orgulloso, no acepta corrección. Hermano, usted y yo no estamos para eso. Usted y yo con humildad debemos entender, hermano, que usted y yo debemos cambiar eso. Ya no deberíamos ser así. ¿Qué puedo hacer entonces para derribar eso y para poder madurar? Número uno, ¿qué podemos hacer, hermanos? Preocúpese por eso. Y no es solo estudiar en un instituto. ¿Saben cuántos pastores pasaron los 3 años por el instituto y muchos de ellos me dijeron, el instituto no me enseñó nada? 3 años estudiando y se dio cuenta que el instituto no le enseñó nada. Necesita una buena materia, un buen profesor. Necesita él poner todo el esfuerzo, pero si todo el tiempo un examen no lo traes, no lo haces. Es otra persona que va a ser siempre un neófito, lleno de orgullo, y lo vas a crecer. ¿Me estás escuchando? Mejor aún, todavía le echando el cuchillo a los estudiantes. ¿Cómo será que nunca quiso estudiar? Tremendo. Por eso, mis queridos hermanos, la falta de conocimiento envanece y es la condenación del diablo. Se crea orgullo en ti y te bloqueas
no aceptas que Dios te enseñe, no aceptas crecer y siempre serás inmaduro y débil. El problema de la inmadurez es que siempre serás débil y siempre, lamentablemente, caerás. Fracasarás, hermano. Luego del conocimiento viene la admiración. Mira lo que dice, mis queridos hermanos, Isaías 9:6. Ven conmigo. Isaías 9:6. Isaías revela a Cristo antes de que Él se manifestase y le da en esta explicación su obra. Isaías 9:6 dice la Biblia, hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará ¿qué? Su nombre admirable. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué será admirable? Yo lo conozco ¿para qué? Para poder admirarlo. Hermano, mira lo que dice la Biblia, es una naturaleza divina. Mateo 13:54, vaya conmigo, Mateo 13:54. Admirable. Mateo 13:54, vaya conmigo por favor. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, por favor, date cuenta la sabiduría de la palabra de Dios, la sabiduría de Cristo, la sabiduría de su palabra, los milagros que Él hace en nuestras vidas. Eso genera aquí, hermanos, admiración. El hecho de que Cristo diera su vida por usted y por mí, eso es digno de admirar. Amén, hermano. Temas como este preocupan, hermano. Trato de que en buen corazón, note que no estoy gritando, pero hermano, no deja de ser relevante un mensaje como este, porque yo necesito dejar de ser niño. Ya basta. Yo necesito alcanzar la madurez, porque dice la Biblia, para no perecer. Y yo entiendo entonces, hermano, que darme cuenta que cuando un versículo tan poderoso como este, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera yo no lo amé a Él me amó primero. Y cuando dice amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, ¿cómo lo dio, hermanos? ¿Lo dio por quién, hermano? Hermanos, es todos los domingos me da risa el pastor Carlos González, siempre dice lo mismo. ¿De qué se nos va a hablar? Jóvenes, ¿se acuerdan? Ya decía, 3 cosas siempre se hablan. ¿Cuáles? Siempre lo dice, hermano. Salvación, santidad, entrega. ¿Has escuchado los mismos versículos que te he dicho 100 veces, 1000 veces? ¿Cuál es el fin de todo discurso? El temor a Dios. ¿Pero cómo? Salvación. No puedo predicar otra cosa que no sea la salvación, es lo más importante. Luego, ¿qué? Santidad. Pregunto, hermano, ¿estás trabajando en la santidad? ¿Estás convirtiéndote en una persona santa para Dios? Hermano, santo es sin pecado, luchar contra el pecado. Hermano, no puedes servir a Dios si no, hermano, eres un instrumento vil. Pero Dios te transforma y lo vil lo toma Dios, nos tomó, pero no para permanecer vil, porque Él dice al mismo tiempo: ahora ya que te comiste, santifíquese santo, porque yo soy santo. Amén. Una vida consagrada al Señor. Y luego una entrega. ¿De qué sirve? Tú eres una estatua, hermano. ¿Acaso a usted lo toman y lo agarran en la vida cristiana para montar un hito y prender una vida a usted? Hermano, a usted se le toma para que usted sea salvo, santo y útil. Amén. Pero la persona quedó aquí, salvo. Y santo y útil, no. Salvo. La cuestión es que usted no se da cuenta por falta de conocimiento que quizás te profesa ser salvo, pero no lo es. Porque la santificación
y el servicio entrega significa que por sus frutos lo conoceréis. Amén. ¿Te quieres saber si es salvo? ¿Está santificándose? ¿Está sirviendo? ¿Lo está haciendo? Entonces ahí usted sabe, por conocimiento propio, si usted en verdad va al cielo. Amén. ¿O no? Por eso, mi querido hermano, debemos cambiar el concepto. Juan 15:13. Juan 15:13. Vaya conmigo. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, la admiración que debemos tener es que alguien simplemente, hermano, mira, ¿qué te parece ahorita? Es tremendo, escúchame, vamos a hacer ejemplo. Usted ve un video de eso, ahorita ponen toditos los youtubers, ¿verdad? Toditos tiene otro nombre, esos mismos que se la pasan viviendo de eso. Influencer. Eso que quieren que todos los niños para que le den platica, ¿verdad? Y ella captó a alguien que llegó y un perro en un gato. Lo vi. No descubrieron el perro protegiendo al gatito. ¿Viste? Fue que él lo sacó. Él sacó ese bebé. Ese bebé estaba él, ese muchacho. ¡Wow! ¿Qué? No, mira, tú sabes que lo que pasa es que Dios permitió que ese muchacho llegara y que no lo terminara de matar al bebé y que el bebé viviera. Fue Dios quien hizo todo. Ah, sí, yo sé, ahora sí, Dios. Pero es que ese muchacho le da la gloria al muchacho y no se la da a Dios. Porque ve a Dios hombre y no al Dios verdadero. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, ten cuidado con a quién estás admirando. El que permitió que ese niño estuviera vivo es Dios. Amén. El que usó para que alguien lo rescatara fue Dios. El que impidió que se muriera por el derrumbe fue Dios. Todo lo bueno es Dios. ¿A quién tengo que admirar ahora? ¿Qué pasa con nosotros? Es que mi mamá, gloria a Dios por tu mamá. Debemos honrar a tu mamá y a tu papá. Pero tu mamá está vivo y te enseñó es gracias a quién. ¿A quién vas a mirar primero? ¿A Dios o a mamá? La gente no hace eso. Lo respondió muy bien. La cuestión es si usted no está así. Amén. Amén. Por eso la admiración viene de aquel que simple y llanamente, hermanos, dijo: yo tenía que unas esposas, ir al sitio de condenación, caer allá, y cuando, hermanos, no había otra manera, esa era mi condenación porque me lo merezco por mi pecado, por mi rebeldía, por mi maldad. Obviamente ante Dios no puedo entrar al cielo, y cuando ya yo sé que iba porque estaba muerto en mis delitos y pecados, y voy a ese lugar, vino alguien y dijo: no, Señor, yo pago por él. Tiene que haber un juez, alguien que va a juzgar. Dios. Ese hombre, no, yo pago por él. ¿Cuánto es? Yo lo pago. Pagó por nosotros. Amén. Con su vida. Amén. ¿Cómo no voy a admirar? ¿Cuánto más se tiene que explicar eso? Para saber que el conocimiento me lleva a la admiración. Y luego por eso yo, ¿qué voy a hacer después? Entregarme, seguir, servir. Pero porque conozco a Dios, no puedo admirarlo si no lo conocía. Hermano, póngase todo el día a leer la Biblia y se convencerá y creerá y aumentará su fe. Y luego, mis queridos hermanos, de poder ya conocerle, le admiro porque lo conozco, veo todos sus atributos, sus maravillas, sus milagros, su sabiduría, su entrega, todo. Amén, hermano. Y luego viene la tercera parte. Seguirlo. 1 Corintios 2:10 dice así: pero Dios, hermanos, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque
aún lo profundo de Dios. Hermanos, Dios es quien nos dio a conocerlo, a admirarlo, y por eso le sigo. Juan 21, y con esto termino. Juan 21, vaya conmigo. Juan 21. Juan 21, versículo 17 dice así. Ya está allí, hermano. Juan 21, 17. Dice que le dijo la tercera vez: Simón. ¿Cuántas veces le había dicho ya? Le dije la tercera: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este era una de las, físicamente o después de aún de su resurrección, antes de partir, manifestaciones de Jesús con Pedro. Todo un tratado, todo una enseñanza, y Pedro, desde un principio Dios le dijo a Pedro, que le dijo: sígueme, sígueme. Y tuvo que tratar con él constantemente, enseñándole a doblegar. Si Pedro pudo, ¿qué de usted, que usted y yo no pudiéramos hacer? Es más, hermano, mira, el versículo siguiente dice, el versículo 22, y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti, sígueme tú. Hermanos, Pedro decía a una persona que aún después que el Señor murió, ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro no fue a predicar, esa era la encomienda, ¿sí o no? ¿Sabe dónde fue Pedro? Para el pasado, para atrás, se fue a pescar, sin camisa, como un mamarracho, ¿verdad? A pescar allí, ¿verdad? A sacar los pescados. Me interesa, prácticamente fue lo que dijo. Ya él tenía la encomienda, la explicación, dio la muerte de cruz, resucitó, se le apareció. No se le había aparecido, pero estaba haciendo lo que no iba a hacer. 3 años trabajando con él y seguía haciendo lo que no era. Hermano, para afianzar nuestra fe necesito conocer. Eso me tiene que llevar a mí, al conocerle, mientras más conozco de él, admirarlo. Y cuando yo admiro que está irresistible, está valioso, yo hablo a todo el mundo de aquel, porque lo admiro, me siento orgulloso de él. A veces nuestros hijos, yo me imagino al hermano José viendo, o al hermano Juvenil viendo a sus hijos recitar los versículos, no se siente contento, pasar a la tarde, doblegar sus rodillas ante la no se siente feliz, porque está haciendo cosas para Dios, y uno, que gozo y paz. Uno siente esas cosas. Yo por mis hijas, de verdad, estoy agradecido a Dios por las cosas, no se siente orgulloso. ¿Cuánto más no lo haríamos por aquel que dio su vida por nosotros? Amén. Pero ya le conozco, ahora le admiro. Cuando yo le conozco y cuando yo le admiro, alcanzo esa madurez para seguir. Amén. Ya nada me va a detener, ya nada me lo va a impedir, ya nadie tiene que estar detrás de mí. ¿Estás sintiendo que el pastor está detrás de ti? ¿Lo estás sintiendo? Él te dice: ¿qué pasó? Que no viniste, ¿qué pasó? ¿Sabes por qué todavía la gente tiene que estar detrás de ti? Que no maduras. No le conoces, no le admiras, no le sigues, no maduras. Y tiene que Dios seguir tratar contigo, a doblegarte de tal manera que entiendas que el propósito por el cual Dios te buscó es para que le conozcas, para que le admires y para que le sigas. En tu vida para ti. Es un sencillo mensaje. No tengo mucho más que decir, solamente hacer un llamado para saber si has comprendido una vez más, mis queridos hermanos, como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo, hoy que estudiamos 6, sin embargo hablamos sabiduría, iglesia de Corinto, eres carnal, pero porque quieres, porque fuiste enriquecido con toda sabiduría. Sin embargo, hablo sabiduría, pero no a todos. Yo sé que a todos quedaron hoy aburridos.
chiflados. Ay, que me dio fue sueño esa predica. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te dio sueño? Porque no has alcanzado la madurez. Porque no hay un interés personal en conocer al Señor. Sin embargo, vamos a ver entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vas a perecer espiritualmente. Si no te preocupas por conocer a Dios, por admirar de verdad a Dios y por dar tu vida, entrega, seguirle al Señor. ¿Qué le vas a decir al Señor esta mañana? La respuesta es esperar a Dios. Si ya Dios te habló pasar al altar, aquí está el altar, preséntate ante Él, pero es importante que usted, mi querido hermano, tenga esa respuesta para el Señor. Porque ese Señor no es Salvador. Padre, gracias te doy en esta